Bueno, quería, antes de concluir con el tema de las partes de la monografía, retomar algunos conceptos que me parece importante y que pueden ayudar a escribir la monografía o en los procesos de ustedes de investigación. Y uno es los niveles de una investigación, ¿sí? La complejidad lógica que tiene una investigación. Y el segundo punto es las relaciones entre la teoría y los datos empíricos. ¿Sí? Hablamos recién al finalizar el video sobre la estructura de la monografía, haciendo referencia que entendemos en este seminario una idea amplia de lo que es una teoría. ¿Sí? Ustedes saben que hay muchas definiciones, pero nosotros decíamos que hay una teoría cuando hay una organización lógica del escrito que ustedes van a entregar y una coherencia y consistencia porque han probado a través de datos, fuentes y bibliografía sus hipótesis. Entonces, me parece importante que ustedes tengan en cuenta, más allá de la perspectiva teórica que tomen de esta organización de datos o una de las tradicionales de las ciencias sociales o metateorías tradicionales de las ciencias sociales, cuál es la relación que se establece. Sobre todo porque muchas veces esas relaciones complejas, las teorías suelen ser extensivas y abarcativas y no suelen ser útiles para lo que puede ser la comprensión de datos concretos. O sí son útiles si sabemos cómo llegar de ese nivel de abstracción conceptual a niveles intermedios que nos permiten llegar a la comprensión de la realidad y a la investigación de la realidad. Tradicionalmente se habla que las investigaciones pueden tener distintos niveles de complejidad, ¿sí? Y que tiene que ver en cómo trascendemos lo que pueden ser los datos a una mayor organización de la realidad y dar cuenta de esa y cómo damos cuenta de esa realidad. Un primer nivel de esa investigación, les quiero decir que las fronteras no son muy rígidas entre estos distintos niveles, es el nivel descriptivo. Nosotros podemos decir que cuando describimos un fenómeno de la realidad, decimos cómo es algo. ¿Sí? Esto quiere decir que decimos en qué lugar se encuentra, cuáles son sus propiedades, podemos explicar su composición. De alguna manera, lo que nos esforzamos por tratar en este primer nivel de acercamiento a la realidad, en decir cómo es algo. Podría ser la primera etapa de una investigación. Ahora, ocurre también que en muchas cuestiones ustedes van a ver que las descripciones son sustanciales, ¿sí? Son descripciones densas y a veces describiendo se explica. En geografía era muy común hace unos años cuestionar a la escuela tradicional de la geografía, a los escritos más antiguos, como descriptivos, como forma de descalificación, porque justamente no portaban una teoría que permita explicar y predecir. En realidad, el problema de la descripción es que ésta se haga sobre tonos esenciales, sobre aspectos esenciales del fenómeno que estamos trabajando. Es decir, esos aspectos que hacen que ese fenómeno sea lo que es. Y cuando hablamos de aspectos esenciales, hablamos de una descripción válida, una descripción importante que hace progresar el conocimiento. Ciertamente, si se hace sobre ese fenómeno, se dice cómo es sobre aspectos accidentales que pueden o no pueden existir, no lo estamos describiendo en esencia. Entonces, digamos que la crítica hacia una descripción sería aquella manera de hacer una narración, un relato sobre el fenómeno accidental, contingente, que puede o no puede existir, pero que no informa mucho sobre la realidad. Pero tengamos en cuenta, y advierto al respecto, que hay descripciones muy válidas. ¿Sí? Un segundo nivel
en el cual se habla de la investigación es el clasificatorio. Se supone que hemos dicho algo como es, pero ahora intentamos de ese fenómeno hacer algún tipo de clasificación que nos permita discriminar, dividir esa realidad para ser mucho más sutiles y precisos, ¿sí?, en la caracterización de ese fenómeno. Vamos a suponer, es lo que hacían los grandes naturistas que viajaban en el siglo XIX, en el siglo XVIII, a bordo de los barcos y bajaban en territorios lejanos y hacían un coleccionismo de la flora y la fauna de esas regiones que veían como exóticas. Entonces ahí lo que hacían era un primer trabajo de campo, de recolección, de registro, de caracterización, de determinar los lugares y la composición, pero hacían una diferenciación, por ejemplo, en el tipo de géneros o especies que encontraban en la flora o la fauna, lo cual les permitía hacer distinciones y relaciones, ¿sí? Habría un primer trabajo de registro, de organización, en cuadros, en frascos, de esos ejemplares que muchas veces los llevaban a la metrópolis y los analizaban, pero que permitía incluso plantear ciertas líneas evolutivas como lo hizo de manera posterior Darwin, ¿no? Pero permitía ya no solamente describir animales, sino decir, por ejemplo, si esos animales eran vertebrados o invertebrados, si eran animales terrestres o animales marinos. Entonces podríamos decir, siguiendo esta línea de explicación que estamos haciendo de los niveles de complejidad del conocimiento científico, en decir que avanzamos un paso más en el conocimiento de la realidad. Hablamos de lugar, hablamos de composición, hablamos de configuración, pero ya hacemos una discriminación que nos permite conocer esa realidad o ese fenómeno con mayor sutileza. El tercer nivel que se ha explicado es el nivel explicativo y se supone que por el plano lógico en el cual se mueve es el que debe aspirar la ciencia. Y en este caso nos preguntamos o damos respuesta a por qué o qué son las cosas, ¿sí? De alguna manera estamos interrogándonos sobre las causas de los fenómenos. Es decir, si yo puedo dar explicación a través de la causa o la causa que genera determinados efectos, estoy planteando un modelo explicativo. ¿Sí? En este caso es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros encontramos regularidades, es decir, que a las mismas causas se generan los mismos efectos, tenemos lo que podemos denominar, ¿sí?, una regularidad o una ley, una relación invariante entre un fenómeno que se produce que va acompañado por otro fenómeno relacionado, es decir, la causa y el efecto. Y bueno, muchos científicos dicen que construir teorías con leyes o con este tema de hipótesis causales es lo que permite el avance del conocimiento. Claro, ocurre que si nosotros, fíjense, si nosotros contamos con el conocimiento de las causas de por qué se producen determinados efectos y podemos encontrar esas relaciones regulares en la naturaleza o en los hechos sociales más complejos desde ya, podemos adelantarnos a lo que va a suceder en el futuro. E incluso si tenemos la capacidad, cambiar la estructura de la realidad, ¿sí? Esto es muy importante y tiene que ver con la posibilidad, por eso se dice que este es el mayor nivel de complejidad, de conocimiento de la ciencia, es lo que nos permite predecir. La predicción en ciencia es muy importante, pero para esto se necesita construir teorías, ¿sí?, que permitan hacer predicciones factibles, viables, que realmente nos permitan adelantarnos a lo que va a suceder en la realidad. De hecho, si ustedes se fijan, muchas de las ciencias naturales han llevado adelante modelos bastante satisfactorios en las explicaciones que están dando, como ocurre cotidianamente en la información que nosotros podemos tener del clima, ¿no? El avance de las fuentes, de la tecnología, de los modelos en sí que se han sido probados,
permiten tener pronósticos meteorológicos bastante exactos. Sí, hay ciertos fenómenos que siguen siendo impredecibles, por ejemplo, en el terreno del vulcanismo, ¿sí? Pero hay otros que es ya, por ese conocimiento que se tiene, la posibilidad de predecir y tomar, en cierta manera, las precauciones del caso. Entonces, hablamos fundamentalmente, recordamos, de 3 niveles de conocimiento en una investigación que tienen que ver con la descripción, la clasificación y la explicación, siendo este último el más deseable porque es como un nivel superior de conocimiento que nos permitiría adelantarnos a la realidad. Ciertamente en las ciencias sociales esto es bastante más complejo y no es tan sencillo la capacidad de predecir. Lo mismo está ocurriendo con algunos fenómenos que pueden ser estudiados desde las ciencias naturales, como por ejemplo los procesos de deterioro ambiental, como el nivel de aumento de temperatura o el descongelamiento de los casquetes polares o el aumento de los niveles costeros del mar, ¿no? En donde la impredicción es muy grande. Ni hablar de buscar las causas de objetos de investigación complejos que están en la frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que son verdaderos rompederos de cabeza, ¿no? Sirva como ejemplo el problema que nos enfrentamos ahora de la pandemia del coronavirus, donde no solamente, por supuesto, hay un fenómeno natural, biológico, pero también vemos que hay fenómenos sociales o demográficos que inciden, por ejemplo, en los contagios o en las tasas de letalidad. Estamos ante un objeto de una complejidad notable para ser investigado, en donde se hace muy difícil, de alguna manera, podemos tener ciertas predicciones o ciertos vectores que generan, saber que generan mayores contagios o mayores muertes, pero se hace muy difícil actuar sobre ellos por distintas razones, ¿sí? Bueno, hay otro punto que estaríamos planteando acá para finalizar y que es la relación que ustedes pueden tener entre los datos empíricos y su enfoque teórico. Yo lo que les diría es por qué es importante, porque nosotros vamos a tener un enfoque teórico en nuestro trabajo, siempre lo tenemos, ¿sí? Siempre tenemos la capacidad de construirlo, pero también vamos a recabar datos empíricos que provienen de fuentes primarias y o secundarias, ¿no? Y en ese caso, ustedes tengan en cuenta que la teoría puede ser necesaria, ciertas teorías conceptuales. Normalmente yo en este seminario explico algunas teorías que me permito llamar de alcance intermedio, es decir, aquellas teorías cuyos conceptos están muy cercanos a los datos y me permiten de alguna manera establecer algún marco válido para analizar los datos concretos y empíricos que tenemos que llevar adelante en una investigación monográfica. Entonces, pueden servir por varias razones. Una teoría fundamentalmente lo que nos da es una cierta organización de los hechos de la realidad, ¿sí? Pero también lo que nos da es una conceptualización que nos permite comprenderla mejor y eventualmente asumir nuestro objeto de investigación. Si ustedes tienen algún concepto, por ejemplo, de la teoría de los actores sociales, como actores estratégicos, actores divagantes, incertidumbre, acción social, estrategia, son conceptos que le permiten entender cómo se mueve una relación social, es toda una definición de relación social, y aplicarla a una investigación concreta, ¿sí? Por ejemplo, un estudio de deterioro ambiental en un partido de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O pensarla en el análisis de una producción primaria en un sector litoral, como puede ser el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Esos conceptos nos van a ayudar a comprender mejor esos datos, nos va a dar un cierto dato. Lo que tiene la capacidad, de alguna manera también, entonces, es de representar esa realidad con ciertos conceptos. Pero no solo eso,
también nos marca, cuando tiene una cierta trayectoria, cuáles son las áreas que deben ser investigadas, ¿sí? Hay ciertos conceptos que son iluminadores en la investigación empírica y que nos permiten, a través de su aplicación, saber qué es lo que falta de ser investigado en determinada temática. O sea, fundamentalmente lo que nos da es términos observacionales y conceptos principales que nos permiten organizar los datos empíricos, ¿sí? De alguna manera hay un proceso de sistematización y clasificación de esa realidad. Claro, la teoría se contrasta con los datos empíricos y de alguna manera esa teoría debe ser probada o reformulada en función de esos datos empíricos. Diríamos que hay una ida y vuelta, ¿sí? No todas las teorías son adecuadas para investigaciones concretas, ¿sí? Hay teorías que parecen ser más interesantes en cuanto a los resultados que nos permiten obtener que otras para ciertas temáticas. Entonces, la teoría fundamentalmente lo que nos brinda es una conceptualización, un esqueleto interpretativo, claves conceptuales que nos permiten llegar a poder ordenar esa realidad y darle significado y y hacerlos hablar esos hechos. Cuando nosotros hacemos la investigación monográfica, no solamente recopilamos datos positivos, datos empíricos, hechos, fenómenos, sino que también hay que hacerlos hablar. De alguna manera, el plano que nos permite organizarlo y hacer hablar esos hechos, trascender los hechos, ¿sí? Y interpretarlos y comprenderlos es la teoría. Ahora, esos datos cumplen una función también, porque en muchos casos los datos son los que inician la teoría. Para algunos autores es posible, a través de investigaciones sustanciales, producir concretamente teoría, ¿sí? Es decir, a través de estudios de casos puntuales recortados, llegar a enunciados que junto con otros estudios de casos nos permite hacer generalizaciones, enunciados generales que serían leyes atenuadas que nos permiten interpretar otros fenómenos similares, ¿sí? Por eso para algunos es muy importante los datos, ¿no? Sería una producción de perspectivas teóricas a partir de los datos. O sea, tenemos este punto de vista o este enfoque con estos conceptos que nos permite comprender la realidad porque hubo gente que produjo datos sustanciales y permitió crear esos conceptos de amplia generalidad que cubren otros datos concretos y puntuales, ¿sí? En ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que los datos pueden iniciar la teoría o producir la teoría que va emprendiendo en su devenir mayor generalidad. O sea, una teoría ciertamente es más interesante cuando puede dar cuenta y explicación de hechos que no aparecen conectados, de hechos que se plantean de alguna manera aislados. Pero sobre todo la teoría, ¿no? De alguna manera, los datos permiten confirmar esa teoría, aclararla, clarificarla y sofisticarla bastante más y bastante mucho más. Bueno, con esto daríamos por terminado todo lo que tiene que ver con conceptos que hacen a la investigación, que yo quería aclarar, y de aquí en más, para la próxima clase, que al igual que esta vamos a incluir dos clases, sería relativo a dos clases, ¿sí? Vamos a hablar un poco de teoría de los actores sociales.